Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de nuestros casos aquí en Crímenes Ibéricos, otro de estos exitosos podcasts de Upcast. Soy Vanessa de Lucio y hoy vamos a hablar de uno de esos sucesos que nos estremecen, de los que nos apenan, uno de los muchos que engordan las listas de crímenes sin resolver en los archivos policiales. Es verdad que a veces por un golpe de suerte de los asesinos, a veces también por una falta de investigación adecuada. El caso es que hoy queremos recordar a Socorro Pérez, que fue asesinada hace exactamente 10 años y cuyo crimen todavía busca un culpable. Antes tengo que saludar a Carmen Corazzini, una de nuestras expertas habituales, es la que me va a ayudar hoy, periodista, presentadora de televisión y máster en terrorismo y especialista en criminología, en victimología y en delincuencia. Me acompaña hoy para hablar de todos los detalles de esta investigación. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida un día más. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Sabes que el placer es nuestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar, como hacemos siempre, por resumir un poco el caso del que vamos a hablar hoy. Como os digo, un caso sin resolver todavía. En esta ocasión nos vamos a trasladar hasta Ourense, al barrio de Ocouto, donde un 2 de mayo de 2015, Socorro Pérez, una mujer de 43 años, salió a hacer deporte, como solía tener por costumbre, por los alrededores de su casa. Era una tarde más, un día tranquilo. Además es que Socorro era una mujer que llevaba una vida muy normal, muy monótona. Trabajaba como limpiadora en la Universidad Laboral de Ourense y solía dedicar su tiempo libre pues a viajar con un grupo de la parroquia, de la que era muy devota, muy aficionada, a visitar la biblioteca y a pasar las tardes con sus padres. Básicamente no hacía nada más, llevaba una vida, como decimos, muy pautada en este sentido. Además, en los últimos tiempos, es verdad que Socorro se había aficionado al deporte y salía a correr por la Ribera del Miño, era frecuente verla por ahí. Precisamente esa última tarde, en la que nadie volvió a verla con vida, se puso su ropa deportiva, salió a correr y dejó en casa la cena preparada y su teléfono móvil. Había quedado con su madre al día siguiente, por eso fue ella, la madre, la que dio la voz de alarma en cuanto vio que su hija no aparecía a su encuentro y cuando además veía que la llamaban y no respondía al teléfono. Los padres acudieron de inmediato a su domicilio y vieron que no solo Socorro no estaba allí, sino que la cena, el móvil e incluso las llaves estaban donde su hija las había dejado el día anterior. Así que tuvieron clarísimo esos padres que algo le había pasado a su hija. Por eso no se lo pensaron, acudieron a denunciar su desaparición inmediatamente a la policía. El problema, y aquí puede venir la primera grieta en la no resolución de este caso, es que en un primer momento la policía no consideró la desaparición de Socorro como de alto riesgo. Incluso les llegaron a decir, a barajar la hipótesis de que podía ser una desaparición voluntaria, aunque es verdad no se había llevado ningún objeto personal al salir de su casa.
El caso es que todo esto retrasó la investigación, de hecho, 34 días, los que tardó un vecino en encontrar el cuerpo sin vida de Socorro. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues como en el pueblo la gente no creía en absoluto que Socorro se hubiera marchado por voluntad propia y empatizaban tremendamente con la pena y con el dolor de estos padres, hacían batidas voluntarias, no pararon en salir a hacer búsquedas. Y precisamente fue un grupo de cazadores, que además eran amigos de su padre, que andaban buscando con los perros en una zona llamada el Alto del Seminario, los que se dieron cuenta de este hallazgo. ¿Por qué? Bueno, les llamó la atención una bandada de buitres y de cuervos que volaban en círculo en el cielo por encima de unos matorrales, y en cuanto además dieron unos pasos y se acercaron, un olor intenso los condujo hasta ese lugar, hasta esos arbustos en los que por desgracia encontraron los restos mortales de Socorro. El cuerpo de la mujer estaba tumbado, tenía el cráneo aplastado, por lo que parecía un fuerte golpe, y tenía las mallas, esas mallas deportivas con las que había salido a correr, bajadas hasta los tobillos. La familia, claro, se queja de la falta de rapidez con la que se actuó, porque ese día de junio en el que apareció el cadáver hacía mucho calor, el olor era muy fuerte, por lo que ellos creen que es imposible que no le hubiera llamado la atención a más gente si realmente ese cadáver hubiera estado ahí desde el principio. Ellos, desde luego, están bastante convencidos de que el asesino trasladó el cuerpo, tuvo que hacerlo porque no le quedaba otra hipótesis a la familia, ¿no? Porque además habían pasado más de una vez y de dos por esa misma zona y no habían visto nada. Así que en este punto empiezan los interrogantes. ¿Qué pasó aquel 2 de mayo? ¿Con quién se cruzó Socorro en su camino? Una mujer que, como hemos dicho, era reservada, que no tenía demasiada vida social más allá de la iglesia a la que acudía a diario y que tenía unas rutinas muy marcadas. Bueno, pues por ahí, por la iglesia, de hecho, empezaron las primeras pesquisas de la investigación, sobre todo cuando dos de sus compañeras del servicio de limpieza de la universidad donde trabajaba, recordemos, le contaron a los investigadores y a la familia que Socorro había confesado unos días antes que tenía una relación carnal con un cura 30 años mayor que ella. Esto lo llevaba muy en secreto, pero los investigadores, claro, al enterarse, lo tuvieron muy en cuenta y lo valoraron todavía más cuando el día del entierro, con el cuerpo allí presente y todos los familiares y los amigos esperando, el párroco que tenía que oficiar el sepelio no apareció. Con estas sospechas, es verdad que los agentes fijaron en el clero y en ese cura con el que tenía una relación su principal hipótesis. El cuerpo había aparecido en el entorno del seminario de la ciudad, pero el problema era que no encontraron apenas tejidos en el cuerpo. Recordemos, había pasado más de un mes, había estado al aire libre, el calor, todo ello hacía que estuviera en un estado de descomposición bastante avanzado y fue bastante difícil, de hecho, probar el móvil sexual. Es más, únicamente están seguros de ello porque apareció con las mallas bajadas, lo cual para los investigadores lo dejaba bastante claro, pero no porque tuvieran una prueba evidente. Los agentes después registraron el piso de Socorro y encontraron varias fotografías del último viaje que había hecho con la parroquia. Recientemente habían ido a Jerusalén y encontraron muchas fotografías de imágenes en grupo. Pero les llamó la atención que Socorro había recortado algunas solo del hombre en cuestión, de este cura con el que tenía una relación. Muchos indicios, muchos comportamientos fuera de lógica, es verdad, pero ninguna prueba sólida. Por eso contemplaron también una segunda hipótesis, la de que hubiera podido ser algún feriante de los que aquellos días de mayo, en aquel 2 de mayo en el que se produce su desaparición, se había instalado por los alrededores de la zona porque eran las fiestas de Villahermosa. Por lo tanto, había muchos camiones, muchas caravanas, muchos puestecillos, mucha gente que no era del pueblo, del municipio, pero que pasaba por allí casualmente justo en esos días. Era mucha gente no habitual, que desde luego iba a hacer muy difícil encontrar al presunto violador o asesino, si es que era uno de ellos, porque claro, podría haber cometido el crimen y haberse marchado, sin dejar rastros, sin dejar sospechas, pero nadie había visto nada con el pueblo en plenas fiestas, con la cantidad de gente que estaba en ese momento
de buen tiempo y de, como decimos, de ocio por la calle. Bueno, aquí entró también en escena un amigo de Socorro que más que ayudar complicó, porque aseguró que había hablado con ella ese día en un bar y le contó a la policía prácticamente un itinerario, un camino que había hecho la mujer, se ha ido por aquí, ha transcurrido por este camino, pero sin embargo una semana más tarde se desdijo completamente de todo lo que había afirmado, dijo que se había confundido con la fecha y resultó ser una declaración falsa que, como digo, también retrasó, también condujo a hipótesis y a indicios falsos y les hizo perder el tiempo. De nuevo, a ciegas, los investigadores fueron a por una tercera vía y analizaron todo el registro de agresores sexuales de la comarca y los presos que podían estar de permiso, porque, bueno, una de las pocas evidencias que sí parecían tener era que el crimen tenía una motivación sexual, pero tampoco hubo ninguna respuesta satisfactoria para esta vía. No encontraron a ninguno de los presos que pudiera dar con este perfil. Incluso analizaron también como última salida todas las conexiones telefónicas del repetidor más próximo en el margen horario en el que calculaban que se pudo cometer el crimen. Recordemos que Socorro no llevaba el móvil consigo en ese momento, pero bueno, aún así quisieron peinar todas las conexiones que se pudieran haber producido, revisaron más de 3.000, pero ninguna resultó relevante. Así que aquí tenemos muchas posibilidades y ninguna respuesta. Es verdad que para los padres, que ya son muy mayores, la muerte de su hija es una herida abierta que cuesta, la que no quieren hurgar es su única hija y duele sobre todo no tener respuestas, pero están bastante convencidos de que la tardanza que tuvo la policía al principio le dio mucho tiempo al asesino, pues o bien para deshacerse de pruebas o bien para huir, y que luego finalmente con los años se haya archivado el caso ha acabado por ser un mazazo definitivo. Hoy la verdad es que están resignados a que la resolución del caso dependa casi de un milagro, que solo un golpe de suerte podría ayudarlos, pero no dejan de pedir justicia para Socorro. El crimen va a prescribir en 2035, a los 20 años, y claro, se preguntan si será posible dar con el culpable. Carmen, uno de esos casos complicados que a mí me gusta recordar porque al menos si no hay justicia en la investigación, que sí la haya en el sentido de que no caiga en el olvido, de que no quede impune y de que al menos vamos a ver si o bien por un golpe de suerte o bien porque, aunque esté archivado, la policía dice que lo tienen muy presente, bueno, se consiga dar con alguna pista o con algún testimonio años después que facilite el encontrar al asesino. Claro, la primera pregunta es tan complicada como sencilla, pero ¿qué tendría que suceder para que se diera con el culpable? Bueno, es importantísimo que se siga divulgando sobre este tipo de sucesos porque mantenerlos vivos también facilita, ¿no? Que se hable de ellos, que se siga investigando. Es verdad que el hecho de que esté archivado tampoco significa que esté olvidado, pero bueno, quedan 10 años, ¿eh? Quedan 10 años y en 10 años pueden pasar muchas cosas. Y en este caso, claro, es que las líneas de investigación que se estuvieron barajando parecen no llegar a ningún lado, es decir, ni por el lado de los feriantes, ni por el lado del clero, ni por el lado siquiera de esos presos en libertad o agresores sexuales conocidos, porque muchas veces, bueno, es lo habitual cuando hay una desaparición o un crimen de este calibre, sobre todo si tiene un componente sexual, realizar un seguimiento de todas aquellas personas que tengan un bagaje, ¿no? De ese nivel, pues eso, presos, exconvictos o denuncias previas a personajes de esta índole. Entonces, como todas esas líneas de investigación parecían girar sin un punto fijo, yo creo que la clave está en aquella huella de ADN, porque en las inmediaciones del cuerpo de Socorro se encontró ADN de un presunto varón. Hablamos además de un ADN con un clarísimo valor identificativo, es decir, una muestra prácticamente completa con todos los marcadores posibles. Y mira que es difícil encontrar una huella tan perfecta para poder cotejarla. ¿Qué ocurre? Que esa huella no ha dado resultado en la base de datos, ni siquiera a nivel europeo. Eso significa que la persona no está fichada. ¿Qué puede pasar? Pues que reincida. En caso de que
este presunto agresor vuelva a cometer un delito, un crimen sexual o se vuelva a tomar su ADN en otra escena del crimen, en ese caso sí saltarían las alarmas, concretamente de la base de datos, y entonces conseguirían encontrarle. Gracias a una presunta reiteración. Habría que ver si el agresor reincide, aunque teniendo en cuenta cómo ocurrió el crimen, es una probabilidad. Estamos hablando, por si no ha quedado claro anteriormente, de un rasgo, efectivamente un rastro que sí que se pudo encontrar en esos matorrales, Carmen, si no lo estoy diciendo Eso mal. es. Es verdad que en el cuerpo de Socorro no fue posible rescatar ningún tejido. No sé muy bien si por el tiempo que se tardó en encontrarla o porque, bueno, realmente hay veces que que no es posible, pero en esos matorrales con los que se cubre el cuerpo sí han sido capaces, además hace no mucho, ¿verdad?, de encontrar una pequeña muestra de ADN, pequeña pero suficiente, efectivamente, como tú dices, para poder tener un perfil. El problema, claro, como no estamos fichados y no cometemos un delito previo, es que ese perfil, ese ADN, de momento no se puede asignar a nadie, a menos, como tú Exacto. dices, que vuelva a cometer un crimen, pero han pasado 10 años y no se ha cotejado con nadie, ¿no?, de momento. Claro, de momento no se ha vuelto a cotejar, por lo tanto, de momento no se tiene una segunda muestra de ese mismo ADN. Es verdad que eso no significa que el agresor no haya vuelto a reincidir, es posible que no se le haya pillado o es posible bueno, pueden haber ocurrido infinidad de cosas. La verdad es que bueno, era cierto que en su cuerpo, en el cuerpo de Socorro, no pudieron encontrar más pistas, pero porque es verdad que a la intemperie, después de prácticamente más de un mes, de 34 días, y encima con unas condiciones meteorológicas pues de calor, de sequedad, etcétera, el cuerpo sufre una descomposición y encontraron nada más que el cráneo, donde el cráneo y alguna otra, más huesos y demás, pero lo que tú decías, ¿no? Los tejidos no mostraban nada, por eso de hecho se imaginan que el crimen tuvo una motivación sexual, pero no se ha podido demostrar con evidencias empíricas, son indicios, ¿no? Por cómo encontraron las mallas, etcétera. Y claro, alrededor de este suceso nos encontramos con un posible agresor merodeador que busca una víctima de oportunidad, porque es verdad que la mayoría de las veces son personas cercanas, del entorno social, encima en sitios más pequeños es lo más habitual que sea pues un conocido, el amigo de un amigo, incluso un familiar, pero las pesquisas no llevaron a ningún lado acerca del entorno. Entonces, cabe la posibilidad de que se trate de un agresor merodeador. ¿Qué ocurre con este tipo de agresores? Que reinciden e incluso pueden pasar muchos años desde su primer crimen hasta un segundo crimen. Y basta que cometa un nuevo error para que le puedan pillar. Esto ha ocurrido en numerosas ocasiones y a mí me recuerda en algunos aspectos este crimen también al de Eva Blanco, que lo mismo estaba muy cerca de prescribir, pasaban años, tenían ADN, pero no conseguían cotejarlo con nada hasta que dieron finalmente con un ADN haciendo un examen exhaustivo, fue a través de un hermano y finalmente, pues muchos años después, a punto de prescribir, lo consiguieron. Por tanto, yo creo que hay un punto de esperanza todavía en este caso. Pues sí, eso es lo que la familia espera, porque la verdad, aquí no sé si vas a estar de acuerdo con ellos o no. Claro, ellos creen, a ver, tanto enigma no puede haber, y ellos creen que si nadie vio ni escuchó nada, ni se dejó ninguna pista, ni hay ningún indicio tan claro, es porque hubo un cierto desamparo primero a la hora de ellos denunciar y, claro, luego pocas pruebas después. ¿Crees que aquí uno de los factores para no acabar de resolverlo ha podido ser esa falta de investigación inmediata cuando la familia denuncia? Claro, a ver, fue un problema, eso sin duda se ha convertido en un problema el hecho de que durante tanto tiempo barajaran una fuga voluntaria. También vamos a romper una pequeña baza a favor de los investigadores. En España hay unos 15.000 desaparecidos, ¿no? Según el Centro Nacional de Desaparecidos. Pero, por ejemplo, en datos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay unas 24.000 denuncias, por ejemplo, en 2024, y de esas 24.000 denuncias, el 92% eran desapariciones voluntarias. Entonces, claro, para que se activen determinados protocolos, se necesitan ciertos indicios, ciertas evidencias. Lo cierto es que cuando Socorro desapareció,
pasaron dos cosas. La primera es que se dejó todo en casa y eso podía indicar un quiero volver a empezar, dejo el móvil, dejo identificación y me busco una nueva vida. Ocurre a menudo que cuando una persona quiere desaparecer del mapa, pues deja todas sus pertenencias en casa, ¿no? Y huye. Lo que pasa es que, del mismo modo, hubo ese, que tú lo comentabas al principio, ese vecino que contó a la policía que la había visto, había trazado un supuesto recorrido, incluso dijo la hora, y claro, después al cabo de un tiempo reflexionó bien y se dio cuenta que se había equivocado de día. Entonces, eso también entorpeció mucho la investigación y entorpeció mucho el cambio de hipótesis a una desaparición forzosa. Claro, nunca sabremos si de haber activado los protocolos antes se habría llevado a cabo un examen más exhaustivo del terreno y de las pesquisas. Pero si eligieron esa línea es porque en ese momento eran los indicios con los que contaban. Claro, para la Mala familia suerte, también, mala sí, suerte. sí, desde luego es un cúmulo de mala suerte, porque como decimos, en un primer momento quien se hace cargo es no fue la unidad de delincuencia especializada y la UDED, vamos, sino el servicio de atención a la familia, que quizás no era el más adecuado, ¿no? Para estos casos, por lo que estamos diciendo, porque bueno, había al menos alguna característica que les podía hacer pensar que la desaparición podía ser voluntaria. Pero claro, no miraron el móvil, no revisaron la agenda ni los mensajes, o eso dice la familia, que por otra parte está como muy convencida, eso dice el portavoz de la familia, de que esa relación carnal con el cura puede tener algo que ver con la desaparición de Socorro, porque era una mujer a la que nunca le habían conocido ninguna pareja y bueno, pues últimamente había empezado a cuidarse más, había empezado a hacer deporte, viajaba más con este grupo de la parroquia. ¿Cree también la investigación esa línea? O sea, la hipótesis principal va en la dirección de que también se apunta al cura, al clero, o como tú dices, están más por lo del asesino de oportunidad, un feriante, un extranjero, una persona que estuviera por allí en las fiestas de otro pueblo y que pasaba por allí. Mira, yo creo que la primera línea de investigación que se barajó fue efectivamente la del clero, por aquellas fotografías que tú comentabas, donde ella había recortado a ese hombre, por la anécdota de no aparecer el día del funeral. Había como indicios que podían indicar, y sobre todo por el hecho de pertenecer al clero, ¿no? Y de estar haciendo algo que en principio no se debe, y también porque el lugar donde se encontró el cuerpo es uno de esos sitios donde van a Claro, menudo es las que es el alto parejas. del seminario, además. Claro, está Sí, muy vinculado con el clero. sí, había muchos indicios, pero es verdad que si en todo este tiempo no se ha podido conectar o las coartadas son lo suficientemente sólidas o quizá no sea por ahí, aunque los indicios parezcan llevarnos al seminario y a esas relaciones, etcétera. Es verdad que lo de los feriantes también cobró mucho protagonismo y esto es algo que ocurrió, por ejemplo, también en el caso de Diana Kerr cuando ella desapareció, que además tardaron muchos días en encontrarla, muchos meses en encontrarla, se barajó la posibilidad de algún feriante porque ocurrió algo muy similar, es decir, se estaban llevando a cabo unas fiestas y pues la zona se inunda de feriantes y hay más personas pues eso de fuera que pueden tomar la oportunidad, ¿no? de cometer este tipo de delito. Y además son más difíciles de rastrear porque son nómadas, entonces a menudo, bueno, pues el rastreo se puede complicar. Finalmente, en el caso de Diana Kerr, no se trató de un feriante y en este caso estará por ver, pero creo que se baraja sobre todo la hipótesis del delito de oportunidad. Lo curioso es que nadie viera nada, nadie escuchara nada y que ese cuerpo efectivamente durante más de un mes en esa zona es posible que no hubiese estado. Es decir, alguien lo debió de mover, o al menos eso piensan muchos investigadores, porque efectivamente es una zona donde a menudo la gente va a correr, a hacer deporte o incluso parejas para esconderse
coger algo de intimidad. Por tanto, sí que el clero fue la primera línea de investigación, pero posiblemente ahora esté derivando más hacia esa posibilidad de un asesino merodeador. Ten en cuenta que si creen que alguien del clero fue, o por ejemplo esa persona con la que presuntamente tuvo una relación sentimental, a ver, los investigadores habrán cogido su ADN, es lo más habitual cuando pasa un crimen de este tipo, esperan a que se Sí, ya tome le un habrían café. investigado a fondo, ¿no? ¿Quieres decir? Claro, Está claro. claro, habrían esperado a que se tomara un café en un bar para coger el vaso, tomar muestras y verificarlo. Entonces, si no han detenido a nadie todavía de ese ámbito, es posible que no sea allí. Y luego, claro, es que hay mucho ruido también alrededor, obviamente, cuando hay pocos indicios, cuando todo es tan enigmático, hay mucho ruido alrededor. Es entendible perfectamente la desesperación de esta familia. Y claro, ellos pedían, hablaban de un lobo solitario que andaba por el lugar, que merodeaba, que analizaran también unas llamadas que se reiteraron durante un tiempo al timbre de su casa, que le hacía un hombre. En fin, yo no sé si todo esto vuelven a ser simples, como decimos, ruido o si realmente forma parte de indicios un poquito más, con un poquito más de cuerpo que la investigación esté teniendo en cuenta. Claro, estarán observando cada ínfimo detalle. De hecho, los investigadores durante mucho tiempo estuvieron pensando que, por ejemplo, los casos de Socorro Pérez y el de Elisa Bruñedo podían haber estado conectados. Son dos crímenes sexuales de mujeres de edades bastante similares y en circunstancias prácticamente idénticas a unos 200 y pico kilómetros de distancia el uno del otro, porque ambas fueron violadas, asesinadas pues eso, en lugares Sí, cuando boscosos. salían a hacer deporte, además, Eso te lo es. iba a preguntar porque efectivamente este caso que lo hemos tratado hace muy poquito aquí Ujú, tenía muchas similitudes y pensaron, bueno, pues como decías, ¿no? Asesino de oportunidad, puede ser que vaya por ahí con su coche, vea a una mujer que anda paseando por cualquier camino o por la cuneta de una carretera y decida cometerlo. Pero ahí sí que tenían el ADN, ¿no? Después ujú. de detener al asesino de Elisa, que además, como recordemos, era pelirrojo, era un ADN muy particular y no hay coincidencia ninguna. Exacto, no hubo coincidencia y estaban bastante seguros de que pudieran ser el mismo, pero porque las similitudes eran abismales. Fíjate que también fue cotejado el ADN con el chicle, porque una vez más, bueno, también en Galicia y tal, pues estaban viendo unas dinámicas, unos patrones similares. Lo malo es que este tipo de delitos muchas veces se configuran de la misma manera, es decir, es un agresor sexual que merodea zonas un poco más apartadas y en cuanto se topa con una mujer sola, pues lleva a cabo bueno, pues, sus depravaciones más animales. Y eso muchas veces también dificulta luego a la hora de llevar a cabo la investigación, pues eso también, porque tantas similitudes se puede llegar a pensar que es la misma persona. El problema es que este tipo de perfil es más habitual de lo que debiera, ¿no? También el hecho de que se investigaran perfiles de otros asaltantes sexuales y ninguno fuera el mismo ADN nos indica que quizá este sea su primer crimen. A lo mejor se ha asustado y no lo va a volver a hacer. Pero ya te digo, cuando alcanzas ese nivel, es decir, cuando el delito sexual llega hasta un crimen tan violento, normalmente no es la primera vez que esa persona se enfrenta a algo así, no es la primera vez que el agresor agrede, ¿no? Valga la redundancia, en este caso a otra mujer. Por tanto, la opción, oye, y ojalá que no vuelva a reincidir, pero es verdad que la opción de que vuelva a pasar es a la que se están agarrando, sin duda. Y por otra parte, claro, como era una mujer introvertida, con poca vida social, tan espiritual, tan religiosa, tan precavida, cuesta mucho creer que se hubiera subido a un coche con alguien a quien no conocía. Por eso también se puede pensar lo contrario, que es alguien conocido o alguien del entorno. ¿O qué Mm. hipótesis? Claro, es que las dos son perfectamente válidas, ¿verdad?
Claro, totalmente. Desde el asesino merodeador hasta una persona del entorno que de hecho se haya podido encargar después de mover el cuerpo en caso de que fuera trasladado realmente. Alguien que la conociera y alguien que pasa desapercibido. De hecho, la mayoría de las veces, como decíamos al principio, se trata precisamente de alguien del entorno. Lo curioso es que, de hecho, pasado un año del crimen, ya tenían 50 sospechosos, pero es que ninguno de esos 50 sospechosos cumplía con los requisitos necesarios para ser detenido. No ha habido ni una persona detenida, no ha habido ni una persona más bien acusada. Y esto es muy extraño porque normalmente en todas las investigaciones de este calibre siempre hay por lo menos 3 o 4 personas que están en el punto de mira, pero el hecho de que no haya habido ninguno pues significa que efectivamente no hay forma de hilar a estas personas, a estos sospechosos con el crimen. Y yo entiendo mucho a la familia que teme que llegue a prescribirse, sobre todo porque como ahora ha sido archivado. Pero claro, es que cuando hay una falta de pruebas, la labor investigativa debe de ser infinitamente exhaustiva. Y mira que lo fue, porque ya te digo, y el hecho, por ejemplo, de la geolocalización de los móviles alrededor, como tú decías, estuvieron investigando más de 3.000 conexiones móviles. Es decir, ha habido una movilización seria por parte de los investigadores, pero es que a veces hay crímenes que no son perfectos, pero que durante un tiempo pueden llegar a parecerlo. Sí, hay factores, hay a veces que la suerte juega, por desgracia, a su favor. En este caso, fíjate, te iba yo también a decir, mira que los móviles suelen ayudar, pero claro, es que en esta ocasión el teléfono móvil de socorro se quedó en el piso de Ocouto, Mm. por lo que la baza tecnológica no se pudo jugar, claro, y además tampoco tenía redes sociales. Eh, Fíjate que eso hoy en día enseguida se triangula, se tira de mensajes, se tira de, en fin, es una vía, ¿no?, bastante útil para los investigadores, pero aquí es un callejón sin salida. Sí, es lo que se denomina también víctima ideal, es decir, es el tipo de víctima que por su conducta, por su entorno social, por su manera de vivir, resulta más difícil de rastrear. No se la conocía en parejas, por lo tanto tampoco se le puede preguntar a su entorno por dinámicas relacionales, no salía con amigos que pudieran identificar a lo mejor sus horarios de ida y de vuelta y sobre todo el hecho de salir a correr sin teléfono móvil, que es algo que siempre se recomienda cuando una mujer Es raro, sola. desde luego es raro, ¿eh? Claro, sí, lo había supuestamente dejado cargando y se había, de hecho, ella se había ido a comer con sus padres, luego se echó una siesta, había dejado hasta la cena preparada para ese día y digamos que todas sus pertenencias sobre la mesa y parecía indicar lo típico de, bueno, pues no tengo móvil, no tengo batería en el móvil, lo dejo cargando, me doy 4 vueltas al monte y vuelvo, ¿no? Y el hecho ese de tener hasta la cena preparada, eso significa que la sorprendieron de repente. Y esa persona que la sorprendió de repente, ¿la había seguido previamente? ¿La conocía y buscó ahora porque claro, recordemos que ella había empezado a correr hacía poco, había cambiado un poco sus hábitos, se estaba cuidando un poco más. A lo mejor una persona de su entorno quiso aprovechar a sabiendas de que ese era su horario de correr y quiso aprovechar el momento, ¿no? Siempre de momento, o sea, por lo pronto esa es una de las grandes dudas, pero queda clarísimo que la debieron de sorprender y además fue una muerte bastante violenta porque el cráneo estaba fracturado, la autopsia la llevó a cabo Fernando Serrulla, que es un prestigiosísimo forense en la zona, y se debió de hacer esa lesión con una piedra muy grande, una piedra que por cierto tampoco ha sido encontrada. Entonces queda también la duda de si movió el cadáver, de si esa piedra luego se la llevó a otro sitio, dónde está. Falta incluso el arma homicida. Es tremendo. Cuántas incógnitas, qué frustración para la familia, para los propios investigadores y cuántas preguntas sin resolver, ¿eh? Es que ni siquiera sabemos si es alguien que la conoce, si es alguien que pasa por allí, cuál es la motivación de este crimen. En fin, como creo que hemos dicho ya varias veces aquí, lo único que nos queda esperar es a que el asesino cometa un error. Es que Mm. parece poco probable que de otra manera puedan pillarlo.
Sí, pero mira, un punto de esperanza es que se tiene el ADN, como decíamos, prácticamente completo, con todos sus marcadores. Es decir, esa ya es una gran baza para la investigación, porque basta con dar con ese ADN y habrán Y en ya... este sentido, Carmen, me pregunto, ¿hay alguna manera, sin necesidad de que cometa un crimen, me refiero, ¿hay alguna manera de acceder a, quiero decir, que la policía por alguna circunstancia tuviera un acceso al ADN de esta persona? ¿En qué situación podría ser? Pues mira, por ejemplo, dentro de una investigación policial, en ocasiones cuando se tiene algún sospechoso, cuando se cree que alguien del pueblo, en este caso, puede haber sido familiar o amigo, lo que hacen los policías es, de una forma muy sutil y sigilosa, eh, extraer ese ADN de la forma que puedan, ¿no? Ya sea por colillas en el suelo. Yo me acuerdo del caso de Joaquín Fernández, que fue uno de los mayores asesinos en serie en España. También tenían el ADN, pero necesitaban, y todavía no le podían acusar, pero necesitaban cotejar el ADN con alguien. Él se convirtió en principal sospechoso y esperaron a que tirase una colilla en el suelo o a que bebiese una copa en un bar para extraer ese ADN. Entonces, lo más probable es que hayan hecho eso ya con prácticamente todo su entorno. Y si no ha sido positiva el cotejo, es que ahí no está. Entonces, bueno, claro, no van a poder revisar el ADN de media España, pero todas aquellas personas que vayan a ser detenidas o denunciadas o pilladas haciendo algo relacionado o algún tipo de delito, eso va inmediatamente a la base de datos. Entonces, incluso si esta persona, en vez de volver a cometer un delito sexual, pero tiene una pelea en un bar o algo así, también su ADN se vuelve a meter dentro de la base de datos. Así que basta que cometa, como tú decías, un error para que le puedan pillar. Pero claro, es que algo debe hacer para para que se consiga su ADN o es que se vuelva a investigar su entorno. Pero ya te digo, si todavía no ha dado positivo la muestra, es que ahí no está. Claro. Bueno, pues esperemos que de alguna manera o de otra y sin que nadie salga perjudicado, esta persona cometa un error y pueda andar con ello y se haga justicia, porque como decimos, una década después el caso sigue en punto muerto, ha sido archivado ya por el juzgado de instrucción número 2 de Ourense por falta de pruebas y bueno, la familia teme que la causa prescriba. Recordemos, han pasado 10, quedan otros 10 años, ojalá se llegue a dar con el asesino de su hija. Sí. Este caso, además, aunque esté cerrado para el juzgado, como decimos, sigue muy latente y muy presente para la policía. Claro, claro, es que aunque una investigación esté archivada, eso no significa que se quede dentro de un cajón y no lo vuelvan a abrir. Es decir, el equipo de investigadores seguirá investigando, eso seguro. De hecho, eso pasó con Eva Blanco. Se archivó el caso, pero el equipo siguió insistiendo contra viento y marea y finalmente lo consiguieron después de muchos años. Entonces, comprendo la desesperanza de la familia, pero todavía quedan 10 años de esperanza y yo confío mucho en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sé que se lo toman muy a pecho, de forma prácticamente personal, sobre todo en zonas pues eso, un poco más pequeñas, en localidades, en municipios, y confío en que seguirán investigando. Tienen el ADN y eso es una baza y por ahí van a seguir tirando. Pues ojalá pronto podamos hacer otro caso en el que contemos que esto se ha resuelto y cómo ha sido la investigación para dar con el culpable. Muchas gracias por tu ayuda, Carmen, como siempre, muy esclarecedora y un placer. Un placer, lo mismo digo. Pues ojalá la suerte o el destino nos aporten una prueba, una coincidencia de ADN o cualquier pista que nos permita resolver este caso, como decimos, y que nos dé la oportunidad de darle justicia a Socorro y de poder hablar de quién lo hizo y por qué y que pague por ello. Así que, en fin, es desolador ver que se cometen homicidios y que quedan impunes, pero la policía no deja de pensar en ello. Con esta esperanza nos despedimos. Hasta nuestro próximo caso. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo.